tema de protocolo de atención al paciente, doctores, manejamos una plataforma, como les dije, tenemos el expediente clínico electrónico, ¿va? Por el simple hecho de ser un expediente clínico electrónico, sabemos que los datos del paciente pues ingresan a una base de datos, ¿vale? Por el simple hecho de esto, ya el paciente tiene que estar enterado que debe de firmar un aviso de privacidad, que es donde él autoriza que sus datos se ingresen a esta base de datos. En este aviso de privacidad, doctores, sí les explica bien de que ellos lo están, digamos que ellos están de acuerdo, que estos datos nada más van a ser utilizados de forma o digamos con fines médicos, a lo mejor como fines estadísticos, pero estamos hablando de solamente de nosotros, no de que, o sea, esta base de datos no la compartimos con nadie, ¿va? Sin embargo, pues el paciente tiene que estar de acuerdo, ¿no? Porque pues no nada de que, ay, pues yo no le dije, yo nada más le pedí que me firmara y ya no. Siempre hay que explicarle al paciente que pues al tener un expediente clínico electrónico, pues el paciente tiene que estar de acuerdo en el aviso de privacidad y consentimiento informado, ¿vale? Entonces, en este caso, hablamos ahora sí de los 4 pasos de la consulta previa. Primero, dice ahí, bienvenida y cumplimiento regulatorio. Bueno, tenemos una política que se llama política de puertas abiertas, doctores, ¿va? ¿Qué es esto? Cuando ustedes no tengan paciente, siempre tengan su puerta del consultorio abierta. No la cierren. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no lee que está bien, o sea, aunque tenemos un letrerito que dice pase usted, la gente no lo lee. Y hemos tenido situaciones donde el paciente está afuera sentado esperando y nosotros adentro esperando. Y ya hasta que pasa como una hora, pues el paciente se queja y obviamente pues nosotros ni enterados que estaba afuera. 2, mucha gente que acude a estos consultorios, doctores, se los va a decir. Ay, doctor, es que fíjese que andaba aquí haciendo las compras y pasé y vi que estaba vacío y pues dije, de una vez voy a pasar al consultorio. Así. Entonces, doctores, si ustedes tienen siempre su puerta cerrada, pues obviamente el paciente no va a acercarse. Si ustedes ven su puerta abierta, pues está libre, paso. Vale, doctores, entonces es muy importante en estos casos que por favor me tengan siempre su puerta abierta, obviamente cuando no haya, ¿vale? Entonces aquí, ya que llega un paciente, a veces aunque está abierto, doctores, tocan o se asoman y nos dicen, ¿puedo pasar? Va, no pasa nada, digo, ahí cuando alguien toque o diga, ¿puedo pasar? La función de nosotros, doctores, es, me paro, siempre hay que pararme, me acerco a la puerta y le digo, sí, claro que sí, pase usted, por favor. Normalmente es así de, claro que sí, hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Yo soy no sé, la doctora Paola Rodríguez y el día de hoy lo voy a atender. Tome asiento, de favor. Yo con esto yo ya saludé, recibí y me presenté con el paciente, ¿va? Ok, gracias, doctora. Entonces agarra y se sienta el paciente y ustedes pues cierran su puerta, ¿no? Porque mucha gente pasa así y no cierra la puerta, ¿eh? Entonces aquí lo ideal siempre es cerrar la puertita. ¿Ok? Entonces aquí, ya que nosotros nos presentamos, el paciente ya se sentó, yo ya cerré la puerta. Saba, a ver, Saba, dígame, ¿usted qué haría ya después de que se presentó con el paciente, ya lo saludó, ya le dijo que se sentara, usted ya cerró su puertita? ¿Qué sería lo siguiente? Pues le preguntaría que por qué acudió al consultorio, cuál es el motivo de su visita. Exacto. Hay que preguntar antes de todo, ¿en qué puedo ayudar? Sí. Siempre hay que decirle, dígame, ¿en qué puedo servirlo o en qué puedo ayudar? ¿Por qué? En estos consultorios, doctores, desafortunadamente, mucha gente ya ha agarrado la manía de decir, pues es un consultorio de estos de aquí. Ahí voy y que me den mi receta por mi Ribotril. Y no, doctores, nosotros no, acuérdense, para que nosotros podamos prescribir un medicamento controlado, ¿qué necesitamos? Dar la consulta. Aparte de eso, tener un diagnóstico previo. exacto. Acuérdense, medicamentos controlados y sobre todo los opiáceos o ansiolíticos, no podemos darlos solo porque sí.
aún así el paciente me diga, no, es que llevo 15 años tomándolo. Es más, el doctor que estaba aquí me daba la receta. Y ustedes ven, y sí, el doctor que estaba ahí les daba la receta. Aún así, doctores, éticamente no lo debemos de hacer, a menos que el paciente justifique el uso del medicamento. ¿Y cómo lo va a justificar? Por una valoración por especialista, doctores. No caigamos en el juego de muchos médicos, ya, para que me encima sí tenga su medicamento ya. No, porque ¿qué estamos haciendo, doctores? Uno, estamos haciendo que el paciente siga con un diagnóstico erróneo, porque a lo mejor y sí, puede ser que en un principio se lo mandaron por un estado depresivo, pero estamos hablando que fue hace 15 años. Si el paciente ya no dio seguimiento a su padecimiento, lo único que está haciendo que es drogarse, porque al final de cuentas ya con ese tiempo con ese medicamento, pues el paciente ya es adicto y lo sabemos. Entonces, lo que estamos haciendo es contribuir a su adicción. 2, ¿quién me garantiza que de verdad es para eso? O muchos van, así de, es que vengo que me dé una receta para mi mamá. Es que mi mamá ya no sale. ¿Y a mí quién me garantiza que de verdad es para su mamá? ¿Sí me entienden, doctores? En estos casos, quien está en juego, pues es mi cédula, mi título y mi credibilidad. Y no por yo querer hacerle un bien a alguien que me vino y me lloró, pues al final de cuentas el único afectado voy a ser yo. Entonces, doctores, no se arriesguen. Yo siempre se los he dicho, no se arriesguen. Si el paciente no tiene cómo justificar la toma de dicho medicamento, no se lo podemos dar. Ahora, a mí me han tocado pacientes que sí, y me enseñan una receta que hace como 3 años. No, lo mismo, no, tiene que ser una receta o un resumen clínico actual, mínimo de 6 meses. Y ya así como que, bueno, 6 meses. Pero si no tiene ninguna de estas dos, doctores, con la pena, aún así el otro doctor se lo diera, aún así ya sea un paciente conocido, aún así me venga y me llore No, doctores, ustedes deben de explicarle al paciente por qué es necesario que tenga una valoración por un especialista. Y ni modo, doctores, en ningún momento es que se le esté negando. Nosotros no somos especialistas para nosotros decirle, pues yo la diagnostico y sí tiene. No, doctores, estos pacientes desafortunadamente, pues al ser adictos, ¿qué hacen? Pues saben mentir muy bien. Entonces ahí les encargo mucho, doctores. Y muchos pacientes a eso van, muchos pacientes en esos consultorios a eso van. O lo de ahora es que vengo a que me dé una receta por este antibiótico. Es que no me lo venden sin receta. Y uno así de, sí, es que mi primo es médico y me dijo que me comprara estas pastillas. No, doctores. Aquí siempre en estos casos, yo siempre les doy la opción. Mire, yo como tal no puedo hacer esto. Digo, si su primo es médico, pues que le mande la receta, ¿no? No, pero bueno, en ese caso yo lo único que le puedo ofrecer es darle la consulta, revisarlo y si yo lo creo conveniente, yo le mandaré un tratamiento. Yo no le estoy garantizando ese medicamento como tal. Hay gente que se molesta, no, ni se van. Ni modo, doctores, ni modo. Nosotros no somos ni, o sea, es lo que les digo, nosotros no vendemos recetas, nosotros no somos surtidores de nada. O sea, al final de cuentas somos médicos y tenemos esa capacidad de poder revisar a un paciente y nosotros diagnosticar, ¿cierto? Entonces, yo siempre le he dicho, si el paciente de verdad se siente mal, va a aceptar la consulta y va a aceptar el tratamiento que le ofrezcamos. Pero cuando el paciente no se siente mal y obviamente solo está mintiendo, pues obviamente no va a querer la atención. Entonces aquí, doctores, por eso es muy importante que cuando ustedes reciban al paciente, lo primero que van a hacer es preguntarle en qué le podemos ayudar. Valoramos si es viable o no es viable lo que necesite. Porque también muy común que luego van y vengo por un certificado médico. Sí, es para usted. No, es para mi hijo. Y su hijo, no, es que él no vino, está en la primaria. Lo mismo, doctores. ¿Cómo vamos a certificar algo si no estamos viendo ni al paciente? Entonces, en estos casos nosotros no, o sea, nunca hay que exaltarnos, no hay que caer porque hay muchos pacientes que se ponen así como a querer pelear. O sea, no hay que caer en esos juegos, doctores. Nosotros como médicos hay que explicarle por qué no es viable
lo que se puede hacer, no sabe qué, mire, pues si quiere puede regresar al rato, mire, yo me voy hasta tal hora, puede regresar con su hijo cuando salga de la escuela. Ajá, o sea, darle opciones. Tampoco es como que yo diga no, no y no, no, siempre hay que darle opciones de qué otra cosa procede. Y bueno, si podemos ayudarlo, adelante. Ajá, doctor, entonces, por favor, en estos casos, antes de todo, porque muchas veces se les olvida y ya hicieron el expediente, el paciente ya firmó el aviso de privacidad, ya hasta le tomaron foto a todo y al final, ay, ¿qué cree? Que no se puede. Y obviamente, doctores, el paciente se va a molestar porque ya perdió tiempo, ya lo hicieron firmar, ya todo y al final no se puede. Por eso es muy importante que lo preguntemos desde que el paciente tomó asiento. Desde ahí yo lo primero que voy a hacer es en qué puedo ayudarle. Si yo veo que es viable lo que me está solicitando, adelante, proseguimos con la consulta o el servicio, lo que sea. Si yo veo que no es viable, le explico el por qué no es viable, le doy opciones y pues ahora sí, o sea, ejemplo, en un paciente que necesite un medicamento controlado, pues la opción que le doy es que acuda con el especialista a una valoración, y ya, ¿no? O ejemplo, el paciente que quiera la receta por antibiótico, que es muy común, le pido, o sea, le ofrezco pasarlo a consulta, valorarlo, revisarlo y ver si es viable el medicamento. Ajá, o el que va por el certificado sin que lleve al hijo, ¿no? Pues la opción que le ofrezco es que regrese más al rato, obviamente con el menor. Ajá, súper importante que en estos casos sepamos, no nada más decir no, sino decir, ok, si es no por algo, o no, pero le ofrezco esto, o le propongo esto, ¿no? Así siempre, al final de cuentas, doctores, pues así el paciente se va contento porque, bueno, no le di el antibiótico que él quería, pero le expliqué que su padecimiento es por otra cosa, bla, 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 no sé, ¿va? Entonces aquí, doctores, pues ustedes son los médicos, no se dejen manipular, ni espantar, ni mucho menos, ¿vale? Ay, Dios, ¿y ahora qué es esto? Ahora, una vez que el paciente dijo, no, pues resulta que sí es viable, ¿no? Viene una consulta, es para él, ok, entonces aquí primero hay que averiguar, bueno, después de esto hay que averiguar si el paciente ya cuenta con un expediente o si hay que hacerle un expediente. En caso de que al paciente haya que hacerle un expediente, hay que explicarle, antes de iniciar, hay que explicarle lo del aviso de privacidad y consentimiento informado, ¿vale, doctores? Muy importante esta parte. Ajá. Si el paciente dice sí, acepto, voy a firmar y todo, entonces continuamos. Si el paciente dice no, yo no voy a firmar nada, pues en este caso, doctores, pues hay que explicarle que si no tiene un expediente, pues no puedo hacer una nota y si no hago una nota, pues no hay una receta. Porque nosotros, acuérdense, no tenemos recetarios personalizados. Todas nuestras recetas se imprimen y se imprimen de forma automática posterior a hacer la nota médica. ¿Vale? Bueno, pongamos que el paciente dijo, sí, sí firmo, sí acepto, sí todo va. Entonces, si es una consulta, pues acuérdense, hay que realizar un adecuado interrogatorio y una adecuada historia clínica. Esto amerita también la exploración física con biomarcadores completos, doctores. Ejemplo, Paola. Aquí Paola, cuando usted da una consulta, pongamos que es una consulta, ¿no? Ya que empezó la historia clínica, ya preguntó, bla, 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 y empieza con la exploración física. ¿Qué es lo que explora en las consultas, doctora Paola? Pues me voy a dependiendo, bueno, si tengo tiempo, puedo revisarlo completamente, sino una exploración dirigida de su padecimiento actual. ¿Solo eso? O sea, solamente hacemos la exploración y ya. ¿O qué más agregamos? O sea, me dice que si los interrogo primero, todo esto. Ajá, después del interrogatorio, que digamos, la exploración física nada más merita explorarlo físicamente, o sea, revisar dirigidamente, o qué más me abarca la exploración física.
Pues no entiendo si se refiere desde la impresión del paciente, o sea, ¿cómo lo ves tú? Los biomarcadores, doctora. Acuérdense que Ah, aquí de los signos los vitales. biomarcadores, o signos vitales, también entran dentro de la exploración, porque aquí Pero pues, eso no vendría antes de empezar la consulta. O sea, ¿eso no lo toman antes? no, nosotros no tenemos enfermería, doctora. Somos médicos que estamos solitos en el consultorio. Entonces aquí, pues el médico es el que hace todo. Me toma sus signos vitales, revisa. Entonces, en estos casos, doctora, lo ideal es, primero hago, si es que tengo que hacer la historia clínica, hago su historia clínica completa. Ya que hice su historia clínica, ahora sí procedo a la consulta. Lo primero que tengo que hacer es preguntar. Pregunto lo básico. ¿Qué tiene? ¿Desde cuándo? ¿Qué ha tomado? ¿Sintió mejoría? ¿No sintió mejoría? Ya que el paciente ahora sí me dijo todo lo que tiene, procedo ahora sí a explorarlo. Y ahí es donde entran los signos vitales, doctora. ¿Por qué no es viable que yo luego llegando el paciente tome los signos vitales? Perdón, es que yo había trabajado en lugares donde los tomaban antes de empezar la consulta. Ok, no, Porque doctora, pueden aquí venir no tenemos. alterados, pues, Exacto, pueden venir alterados. De hecho, lo y ideal, vienen caminando, corriendo. exacto. Mucha gente, desafortunadamente, más sobre todo cuando estamos en el seguro social, así, ¿no? Llegando y toma de presión, ¿no? Obviamente viene hasta el suelo, hasta el cielo. ¿Por qué? Porque veníamos corriendo, veníamos en el metro, en el camión, en donde sea. Entonces, aquí lo ideal es siempre dejar al paciente de reposar mínimo 10 minutos. Y esos 10 minutos, pues ya los ocupé desde que lo pasé, lo senté, le pregunté, si es que hubo necesidad de abrir expediente, lo abrí todo, o sea, ya pasaron esos 10 minutos y entonces sí ya procedo a la toma de signos vitales, ¿va? Entonces aquí, Paola, sí, cada médico tiene que tomar sus signos vitales. No tenemos personal de enfermería, yo se los recordé cuando estábamos en la entrevista. Son médicos que están solos, acuérdense que están en un consultorio anexo a farmacia, no tenemos servicio de enfermería, no lo hace la de farmacia, no. Nosotros solitos nos hacemos cargo de nuestro paciente. Entonces aquí la exploración física la tenemos que hacer junto con la toma de signos vitales o biomarcadores. ¿Vale? Entonces, aquí los biomarcadores no se les vayan a pasar, porque yo no podría decir un paciente, o sea, va por un dolor de garganta, ok, ya le revisé la garganta, ¿no? Pero a mí, ¿quién me garantiza que traiga la presión bien o que no traiga fiebre? ¿Vale? Entonces aquí la toma de biomarcadores es lo que me va a ayudar a que yo en conjunto con lo que exploré pueda llegar a un diagnóstico certero. ¿Vale, doctores? Entonces, muy importante esta parte, que no se les olvide realizar la toma de biomarcadores en los pacientes para que podamos manejarlo en una totalidad. ¿Ok? Ahí es donde vamos a poder identificar a pacientes con probables enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, sí, yo, como les digo, el paciente va por un dolor de garganta y resulta que cuando lo reviso, pues trae la presión bien alta, ¿no? Y digo, pues ya pasaron 10 minutos que está sentado y pues ya debería de haber bajado. Si el paciente trae la presión bastante elevada, pues hay que empezar un protocolo de un probable caso de hipertensión. ¿Va? Entonces, en esos casos es donde vamos a actuar, doctores. Y aquí donde dice, captura y analiza la información en eHealth Tracker, siempre, doctores, siempre, todo lo que realicen, siempre ingrésenlo en la plataforma de eHealth Tracker, por muy pequeña que sea. Aún así sea una toma de presión, sea una toma de glucosa, sea lo que sea, por muy pequeñito que sea, siempre debemos de capturarlo. Entonces, resumido, todo paciente que ustedes atiendan, sea consulta o sea servicio, tiene que tener expediente clínico. Si ya lo tiene, pues nada más lo busco. Si no lo tiene, lo creo. Obviamente, al crear un expediente, el paciente debe de firmar aviso de privacidad. Y antes de que yo toque al paciente, sea consulta, sea servicio,
el paciente debe firmar el consentimiento informado. Aquí en estos casos, doctores, nosotros sí los amparamos muchísimo a ustedes. Hasta el momento no hemos tenido casos donde, que el paciente me demandó por... Digo, sí ha habido uno que otro médico que ha tenido una amenaza, pero no procede. ¿Por qué? Porque el paciente firmó aviso de privacidad y consentimiento informado. Y desde ese momento el paciente acepta que fue por su propio pie, que aceptó que se le hiciera lo que fuera, consulta o lo que sea. Y al final de cuentas, eso al médico lo exime de cualquier responsabilidad. Por eso es muy importante, doctores, que ustedes se protejan. ¿Cómo se van a proteger con esto? Siempre, 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 por mucha prisa que lleven, por mucho que el paciente se esté tornando agresivo o algo así, si a mí no me firman, yo no lo atiendo. ¿Vale, doctores? Y hablando exactamente de la receta, bueno, no les voy a dar mucho show. Lo de la receta, acuérdense, actualmente ya por decreto, todas las recetas las debemos de, bueno, más bien, debemos de prescribir ya actualmente con base en sustancias activas o le llaman denominación genérica, ¿no? Entonces ya actualmente no podemos manejar una receta con con el nombre comercial. Lo debemos de manejar con la sustancia activa o denominación genérica. ¿Ok, doctores? Segundo, vamos a explicar siempre la receta al paciente, doctores, no nada más como que, bueno, ya tenga su receta y ya. Siempre hay que tener la empatía con el paciente, hay que explicarle cómo lo va a tomar. Aunque venga en la receta, doctores, ustedes siempre tómense su tiempo para explicarle al paciente. Si ustedes creen necesario que el paciente se realice algún tipo de estudio, en la receta se solicita. No tenemos solicitudes de laboratorios, no tenemos convenios con laboratorios, ¿va? Entonces ya ustedes lo solicitan y el paciente sabrá dónde va a hacerse sus estudios, ¿va? Y por último, si el paciente tuvo más bien si el paciente les dio algún correo electrónico, mándenle su receta al correo también. Aparte de que se la van a dar en físico, hay que enviársela a su correo. Si no se las dio, no pasa nada, digo. Al final de cuentas se la vamos a dar en físico también. Muy bien. Ok, doctores, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, doctora. No. ¿No? Súper. Ok, entonces aquí. Bueno. Ya nada más aquí nos dice, ¿no? Finaliza tu consulta, explica a los pacientes. Bueno, ahí en su consultorio van a encontrar, pues no propaganda, sino como unos, pues digamos, un poquito de algunos letreritos que hablan de Mediclub, doctores. A lo mejor alguna gente les va a preguntar, oiga, doctor, ¿qué es eso de Mediclub? Bueno, les explico rápidamente. Mediclub es una membresía que vende Previta. Claro, vende Previta, no venden ustedes, ¿va? Aquí esta membresía se vende, oferta más bien, ofrece, digamos, múltiples beneficios. Es como si compráramos un servicio médico, seguro de gastos médicos menores, así muy, muy menores, más o menos es así. Dentro de los beneficios que tiene, pues uno de ellos es orientación médica vía telefónica 24 horas, 7 días a la semana. Ok, si en algún momento son las 12, 1, 2 de la mañana, yo me siento mal o algún familiar se siente mal y obviamente a esa hora no puedo salir a algún hospital, no sé, lo que sea, puedo asesorarme vía telefónica con un médico. Estos médicos trabajan 24/7, todos, las 365 días de la semana. Entonces, nunca va a haber algo así como que, es que nadie me contestó, es que no supe qué hacer. No, aquí normalmente, pues ese es uno de los beneficios, que siempre van a tener un médico a su disposición en la hora que lo necesiten. ¿Va? Ahora, esto es una orientación vía telefónica.
Ya si el médico como tal que los atiende les da la indicación de no sabe qué, si mejor hay que irse a un hospital, pues ya, eso ya será por indicación del médico, ¿va? Si el médico dice, no, pues sabe que sí necesita que lo revisen físicamente, pero bueno, les va a decir, ¿no? Vaya a tal consultorio que está cerca de su domicilio, y con su membresía ustedes ya no pagan la consulta. Ajá, ¿esto por qué se los explico, doctores? Porque ustedes también en algún momento van a tener esta membresía, por el simple hecho de ser trabajadores de Previta. Esta membresía se las entregan, creo que cuando cumplen 3 meses laborando con nosotros, 3, 4 meses, no me acuerdo, les mandan su código de activación. Y entonces aquí, en esta membresía, ustedes pueden, aparte de que ustedes van a tener estos beneficios, 2 familiares cercanos pueden ser también acreedores a esto. O sea, es para el titular y 2 familiares. ¿Vale? Entonces, se los explico porque digo, a lo mejor algún paciente está interesado o les pregunta qué es Mediclub o en algún momento, ya cuando ustedes lo vayan a tener, ojalá y nunca lo necesiten, pero si lo llegasen a necesitar, pues ahí ya saben cómo se utiliza, ¿va? También otro de los beneficios es atención con médicos especialistas con costo preferencial. Ajá, tienen una red de médicos especialistas que obviamente ustedes tienen que marcar y decir, necesito, no sé, necesito acudir con un cardiólogo, ¿no? Ok, entonces ellos van a buscar por donde ustedes viven un cardiólogo con el que tengan, ¿cómo se dice? Convenio, y ya los van a referir. Y entonces ustedes van a acudir con ese médico y les van a cobrar menos a lo que normalmente ellos cobran. Ajá, o sea, son de los beneficios que tiene esta membresía. Ajá, descuentos especiales, pues sobre todo en algunos laboratorios con los que se tiene convenio. Ajá, un servicio gratuito de ambulancia al año que no sea por COVID. ¿Vale? Entonces eso es Mediclub, doctores. Si les llegan a preguntar, pues es eso lo que pasa. Si no les llegan a preguntar, pues nada más despiden al paciente, lo acompañan a la puerta y ya. ¿Vale? A ver. Bueno, aquí en protocolo COVID, doctores, rápidamente les explico. ¿Qué vamos a hacer con pacientes sospechosos o positivos a COVID? Bueno, al final de cuentas se da una consulta normal, como cualquier otro. Ajá. Segundo, se debe de manejar solamente 2 diagnósticos con estos pacientes. Es un paciente que cuenta con definición operacional de caso sospechoso, pero no tiene prueba confirmatoria, se va a manejar con el diagnóstico de infección viral no especificada. Si es un paciente confirmado que trae prueba confirmatoria, puede ser, acuérdense, nada más se aceptan 2 tipos de pruebas confirmatorias, PCR y antígenos. Ajá, si tiene cualquiera de estas 2, entonces sí, vamos a manejarlo con el diagnóstico de infección debida a coronavirus sin otra especificación. ¿Vale? Permítanme tantito. Y bueno, estos pacientes al final de cuentas sabemos que para dar un tratamiento, doctores, tenemos que basarnos en las guías de práctica clínica. Acuérdense, si son pacientes con síntomas leves, el diagnóstico debe de ser sintomático, más bien el tratamiento, perdón, tratamiento sintomático solamente, ¿ok? No hay que manejar, ustedes no deben de manejar ni medicamentos de antiinflamatorios, bueno, de los corticosteroides, ni mucho menos empezar a darles antiagregantes plaquetales, nada de eso, doctores. Si es un paciente con una enfermedad leve, hay que darle tratamiento sintomático. Aguas, aquí también ustedes tienen que ver que si es un paciente que no tiene antecedente vacunal, pues sabemos que es un paciente que tiene riesgo de complicarse. Entonces son pacientes que a lo mejor de momento tienen una enfermedad leve, pero se puede complicar.
Entonces, mejor hay que referirlos a segundo nivel. Paciente con datos de alarma, insuficiencia o deficiencia respiratoria o saturación baja o algo, referirlo a segundo nivel. Si es un paciente que tiene antecedente vacunal, sus síntomas son muy leves, en el momento de la exploración se encuentra estable, pues entonces solamente hay que manejar tratamiento sintomático, darle medidas generales, datos de alarma y pues pedirle que esté al pendiente de los signos vitales. Nada más. No necesitamos otra cosa. ¿Vale, doctores? Una pregunta. Sí, claro, dígame. Me imagino que para los casos donde se les tiene que pedir aislamiento, no podemos expedir ninguna orden ya que no hay incapacidades legales, ¿verdad? No, en estos casos, mire, la mayoría de los mexicanos, la mayoría, cuentan con IMSS. Entonces, aquí normalmente para que puedan darles una incapacidad, si el paciente trae una prueba confirmatoria, pues hay que pedirle que por favor acuda al IMSS para que ahí le tramiten su incapacidad. Si el paciente es sospechoso, hay que igual decirles, no sabe qué, mire, si usted quiere la incapacidad como tal, tiene que ir al IMSS. Ahí van a ver dos cosas. Uno, si le hacen la prueba o si solamente lo mandan a aislarse. Y ahí sí les manejan la incapacidad. Nosotros difícilmente, doctores, nuestras recetas van a servir de incapacidad y más por COVID. Ajá, en estos casos, si el paciente, eso sí, si el paciente no tiene ningún seguro, la única manera de que yo podría de ponerle en la receta, y eso no le voy a manejar una incapacidad, sino ponerle en la receta aislamiento estricto por tantos días, sería que me mencionara la prueba, y pues aquí el trabajador debe de enseñar la prueba en su trabajo junto con la receta para que normalmente ahí sí les hacen un poco válido esto, pero solo así, doctores. Pero si el paciente tiene IMSS, mejor mándenlos al IMSS, quítense de problemas, porque luego quieren sacarles hasta lo que no. Luego quieren a fuerza sacar documentos que nosotros no manejamos, o sea, nosotros somos pues médicos generales que damos consulta general y pues no tramitamos ni incapacidades ni nada por el estilo. Entonces, en estos casos, si el paciente dice, no, pero es que en mi trabajo me van a pedir una incapacidad, bueno, si usted tiene IMSS, tiene que acudir al IMSS porque es la única que le van a aceptar. Ah, y usted no me puede dar una receta, ¿no? Yo nada más le voy a poner en su receta sus medidas generales, entre ellas es aislamiento, pero yo no le puedo poner incapacidad por 7 días porque no es válida. Y entonces solo así es como, digamos, el paciente tiene que saberse manejar. Y de verdad, doctores, de hecho, si ustedes tienen IMSS, es la única incapacidad que les aceptan, la del IMSS, ninguna otra. ¿Vale? Bueno, entonces, aquí ya que, bueno, después de esto de paciente, bla, 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 después de cada caso que veamos así, doctor, sea sospechoso o positivo, hay que hacer un estudio epidemiológico de casos sospechosos. ¿Alguno de ustedes ha llenado un formatito de estos? Es este de aquí. No. ¿Ninguno? Yo creo que sí lo llegué a llenar, pero no lo recuerdo. Va. Fue hace 2 años. Bonifacio. Nunca lo llené. Creo que sí una vez, pero era a mano. Ok, sí. Bueno, aquí, bueno, como les digo, tratamos de hacer casi todo así en digital, doctores, porque, bueno, se van a dar cuenta que nuestros consultorios son muy pequeños. Entonces, pues en estos casos, pues tenemos que evitar hacer mucha papelería, ¿va? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es llenar este formatito. Así, miren, yo ya lo descargué y pues ya lo puedo editar, ¿no? Ejemplo, aquí este es ese Chihuahua, ¿no? Ay, no mayúsculas, es ese Chihuahua. Ah, ya empiezo a llenar. Normalmente nos pide los datos del paciente, que ahora, ¿de dónde saco estos datos? Pues si ya hice una historia clínica completa, pues ya ahí saco todos los datos. Ajá. Antes estos formatos se llenaban o se hacían a mano, como dice el doctor, y se subían a la plataforma. Actualmente ya no se puede. De hecho, la plataforma creo que ya la cerraron. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, se llena este formatito y
lo guardo en el mismo expediente del paciente. ¿En dónde? En el rubro de servicios. Ajá, lo busco como estudio de caso COVID. Así lo busco y anexo el formatito. Al rato les voy a decir cómo se anexan formatos. Y ya, prácticamente eso es todo, doctor. O sea, no tiene mayor problema esto. Nada más es cuestión de que no se les olvide que posterior a ver un caso sospechoso o positivo, hay que llenar, posterior a la nota, el estudio epidemiológico de caso sospechoso. Y no se manda a ningún lado, solamente se guarda. Ajá, y ya después de esto, entonces sí, lo vamos a, bueno, más bien vamos a llenar el registro de caso. Es un formulario muy pequeño, doctores, que en pocas palabras me avisa a mí como su supervisora, aquí está, que acaban de ver un caso sospechoso positivo. Es este. Ajá, ejemplo, aquí me dice tipo de consultorio, qué consultorio soy, si fue un caso sospechoso confirmado, si fue un sospechoso, me pide que coloque el ID del paciente, acuérdense, el número de expediente del paciente, y si el paciente fue un asociado, un promotor, un externo o un colaborador previto. Si fue confirmado, me pide qué tipo de prueba fue la que me enseñó. Ahora, aunque aquí aparece anticuerpos, doctores, actualmente ya no funciona como confirmatorio. ¿Vale? Y fecha de atención en el consultorio. ID lo mismo y el tipo de paciente. ¿Va? Y ya con eso ustedes me están avisando a mí que acaban de ver a este paciente. Muy bien. Y este otro que se llama reporte diario COVID, ese es un formato diferente. Ese se va a llenar sí o sí. Hayan visto casos sospechosos o positivos o nada, me lo van a llenar todos los días al terminar su turno. ¿Por qué? Es este. Aquí, ¿se dan cuenta aquí? Nada más se dirige exactamente al caso que vi. En este caso, me pide cosas diferentes. Ejemplo, fecha del reporte, pues hoy, ¿no? Voy a reportar lo que vi hoy, 9 de mayo. ¿Ok? ¿Cuántos asociados atendiste por infección respiratoria? Ok, creo que aquí tengo que explicarles qué son los asociados. Ustedes, doctores, van a ver 3 tipos de pacientes. Los primeros son los asociados, que son trabajadores directos de Walmart, como las que atienden la farmacia, los que hacen el aseo, atienden cajas, gerencia, los que atienden salchichonería, panadería, el área de, no sé, de qué otra cosa. Pues los que venden electrodomésticos, o sea, todos esos que tienen su chalequito de Walmart, ellos son asociados. Ajá. Clientes o externos son aquellos que pues directamente hoy o fueron a consulta o fueron a comprar y pasaron a consulta. Y los promotores o proveedores somos todos los que somos contratados por otra empresa, pero que estamos haciendo o estamos cumpliendo nuestra función dentro del consultorio. Perdón, dentro de la tienda. Ejemplo, si ustedes alguna vez han ido al súper, no sé si han visto que hay gente acomodando, ejemplo, traen su logo de Sabritas y están acomodando las Sabritas, ¿no? O la gente que de las leches, ¿no? De Santa Clara o así, pues están acomodando sus productos. Bueno, estos son promotores o proveedores que vienen de otra empresa, pero que en ese momento están desempeñando sus funciones dentro de la tienda. ¿Ok? Entonces, muy importante aquí, doctores, que no se les olvide que este tipo o sea, nada más saber diferenciar a los pacientes. El asociado siempre les va a decir que es asociado, ¿eh? Siempre les va a decir, no, yo trabajo aquí. Pero acuérdense, cualquier paciente, sea asociado, cliente, promotor, lo que sea, deben de pagar su consulta para que los podamos atender. No porque sea asociado y trabaje ahí, ya no le voy a cobrar, no, doctor, es lo que les recuerdo. No somos médicos laborales, no trabajamos para Walmart, simple y sencillamente estamos dando nuestro servicio dentro del consultorio que pertenece a Walmart, pero eso no quita que sus asociados no tengan que pagar por la consulta. ¿Ok?
Y bueno, ¿cuántos asociados atendiste por infección respiratoria? ¿Cuántos externos? ¿Cuántos casos sospechosos? ¿Cuántos positivos? O sea, si ustedes no vieron nada en todo el día, doctores, no pasa nada, pues nada más le ponen 0. ¿Cuántos que ninguno? ¿Cuántos que ninguno? Y así, doctores, o sea, pero lo que sí necesito es que me lo llenen todos los días. Antes de que se vayan a su casa, me lo llenan, no les quita más de 1 minuto, si se dieron cuenta, y lo envío. Nada más que deben de poner cuidado en la fecha. Ejemplo, si yo un día les mando correo, doctora, no hizo su reporte del día de ayer, el día de ayer, 8 de mayo. Necesito que lo haga ahorita. Cuando ustedes hagan esto, en lugar de reportarme aquí, fecha 9, me van a reportar que están haciendo el del día de ayer 8. Vale, doctores, sí se puede modificar. O, ay, no hice la del viernes. Ah, bueno. No hice la del sábado. Ay, la del sábado. Y así sucesivamente, doctores. ¿Va? Pero esa es la diferencia entre el reporte de caso y el reporte diario. Bueno, registro de caso y reporte diario. Vale, doctores, acuérdense. Solamente se llena posterior a ver un caso sospechoso positivo. Y solamente se va a hacer. Más bien, se va a hacer todos los días. ¿Vale? Y bueno, encuestas de calidad de atención de paciente, atención, bueno, aquí digo, no tiene mucha ciencia. Después de ver a un, de ver a un paciente, de haber atendido un paciente, es muy importante que en lo que ustedes están terminando la nota o la receta, deben de, por favor, darle a llenar esta encuesta al paciente. Ahí el paciente los va a calificar en estos rubros. Muy bien. Entonces, aquí, doctores, es súper, súper importante que a todos sus pacientes, a todos les den esta encuesta de calidad. Bueno, pacientes que hayan ido a consulta, ¿verdad? Porque en servicios no aplica, porque aquí, si el paciente solo fue a que le chocara la glucosa, pues ni modo de decirle, durante la consulta el médico le explicó cuál es su diagnóstico o resultado, pues no, ¿verdad? Pues porque no fue una consulta, fue como tal un servicio. Entonces, normalmente solamente denle a llenar esta encuesta a los pacientes que van a consulta, ¿va? Entonces, le van a dar a llenar esto y se hagan de cuenta que se carga de forma automática. Para esto van a utilizar la tableta, aquí lo dice, ¿eh? Al rato vamos a hablar de la tableta, doctores, pero ahí van a utilizar su tabletita. Muy bien. Y encuesta de calidad personal Walmart, eso quiere decir que solamente se lo van a dar a llenar a 3 personas. Puede ser al líder de farmacia o al gerente o al subgerente. Solamente va a ser una persona por mes. Puede ser que a lo mejor este mes se lo di a llenar al gerente, ¿no? Y al otro mes se lo doy a llenar al subgerente. O al otro mes se lo doy a la de farmacia. Y así sucesivamente, doctores, ¿va? Entonces, esto solamente es una por mes, o sea, nada más uno me va a calificar por mes. Aquí, ¿qué les van a calificar? Pues ahí están viendo los rubros, ¿no? Puntualidad, presentación, qué comentarios han recibido del paciente respecto a su consulta, porque eso sí, doctores, aunque no lo crean, aquí influye mucho esta parte. Si el paciente sale de consulta quejándose, ay, no es que ni me atendió bien, ni me revisó, nada más me dio la receta y ya ni supe qué, o sea, todo esto, doctores, aunque no lo crean, son situaciones que pues sí, no los van a pasar en algún momento. Entonces, súper importante que se lo den a alguno de ellos a llenar. Yo sé que a veces dicen, ay, me llevo mejor con la de farmacia, mejor nada más que me la llene la de farmacia, ¿no, doctores? Porque en algún momento, a veces, estas situaciones, resulta que de la noche a la mañana, gerencia nos dice que ya no quiere al médico. ¿Por qué no? Pues es que tenemos muchos problemas. ¿Y por qué nadie nos avisó? Ah, pues quién sabe, ¿no? Casi, casi.
Entonces aquí, doctores, es muy importante que estas situaciones, siempre por eso un mes a uno, un mes a otro y un mes a otro, ya que si los tres piensan lo mismo del paciente, del médico, perdón, pues entonces sabemos que el médico no ha tenido problemas. Pero si a lo mejor si líder de farmacia nos da una calificación muy buena y gerencia nos dice que no, pues entonces ahí está un problemita. ¿Va?